Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema que hoy les vamos a compartir es algo que publicaron en el semanario Proceso, en su portal electrónico, referente a cuáles son las expectativas y cuál es la posibilidad de una decepción por parte tanto de los que votaron por López Obrador como aquellos que votaron en contra. Este texto de Gil Olmos nos habla precisamente de que así como es tan alto el anhelo social de un cambio en las políticas del gobierno y sobre todo en los resultados, de ese mismo tamaño son las críticas que se han estado expresando en contra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y el partido que lo postuló, el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Sí es cierto que ha habido algún desencanto, y lo es también que algunas de las acciones del próximo gobierno no han sido aceptadas o aceptables del todo por parte de una minoría de los seguidores de López Obrador, y desde luego han sido criticadas de manera exacerbada por los opositores. El reto, dice Gil Olmos, de López Obrador y de Morena es enorme porque le preceden los grandes fiascos del Partido Acción Nacional, el PAN, y del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y los enumera de manera sucinta. Uno es, desde luego, la supuesta transición que debió darse en el año 2000 con la elección de Vicente Fox, una transición a la democracia que todo México esperaba, que votó por ella, pero que nunca realizaron los panistas, ni Vicente Fox, ni su sucesor, el espurio presidente de México, Felipe Calderón, que a través de un fraude se hizo de la presidencia. Y así como no lo hizo el PAN, hay una segunda gran decepción nacional. Tampoco se pudo hacer realidad la modernización prometida por el priista Enrique Peña Nieto, con tantas y tantas modificaciones a la Constitución y a las leyes, con las llamadas reformas estructurales, y que a fin de cuentas no significaron otra cosa que el deterioro de la riqueza nacional, tanto por la adquisición de préstamos irracionales como la entrega de recursos naturales a empresas extranjeras y nacionales en sectores tan estratégicos, por ejemplo, como la energía eléctrica o la generación de gas y combustibles a partir del petróleo. En ambos casos, los fracasos del prianismo generaron un gran enojo ciudadano, una gran decepción hacia los partidos, hacia las autoridades y hacia las instituciones de gobierno. Es decir, no solo acabaron con la prospección económica, con las posibilidades de un mejor progreso para todos los mexicanos en el sentido económico, sino que también dieron el traste con las instituciones nacionales, es decir, afectaron el entorno del desarrollo social de toda la nación. Y en ese sentido fue que la ciudadanía, harta de todas esas acciones de corrupción, de ineptitud, de impunidad por parte de los gobiernos emanados del PRI y el PAN, el pasado 1 de julio decidieron por una opción distinta. Como decíamos, los factores coadyuvantes a esta situación del deterioro de la calidad de vida y del bienestar de los últimos 3 sexenios han llegado al extremo, a tales niveles peligrosos que son ya un riesgo para la estabilidad social del país. Entre esos factores está el fracaso del combate a la pobreza, la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico, la tragedia de los miles de desaparecidos, la inseguridad que todos vivimos a diario,
el desempleo, que son millones de mexicanos que no tienen un trabajo y otros que teniéndolo tienen un ingreso paupérrimo. También está el gravísimo problema de la corrupción y, por supuesto, la impunidad que fomenta todas las anteriores. La consecuencia de todos estos fallos, todos estos errores, es el rompimiento del tejido social, que tardará sin duda varias generaciones en rehacerse, aún habiendo gobiernos que se ocupen de ello, como se prevé sea el del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Cabe reiterar que la carga de expectativas para López Obrador es enorme y los ojos de sus principales críticos están atentos desde antes, igual ahora, en cualquier falla que cometa él o su equipo para magnificarla hasta lo irracional. Basta recordar algunos de los recientes episodios exacerbados por la prensa, la radio y la televisión, así como en las redes sociales, a través de los bots y de los trolls, con frases como la de corazoncitos, la cuestión del uso del proper words por algunos diputados, las negociaciones para obtener la mayoría en San Lázaro, la licencia de un senador verde. Es decir, son detalles y acciones que no tienen un significado real de no cumplirle a la ciudadanía, de no trabajar a favor de las promesas que se hicieron para un mejor desarrollo económico, sino por el contrario, precisamente estas acciones están coadyuvando a generar una mejor situación, unas mejores condiciones para el desarrollo del país. Y la frase de corazoncitos que ha molestado a algunos sectores feministas, entre comillas, porque el feminismo tiene varias aristas y hay algunas que exageran y otras que demandan justamente lo que les corresponde como pares que son de los varones dentro de la sociedad. Hombres y mujeres deben tener igualdad y equidad de derechos y de obligaciones, por supuesto. Como decía, en estas acciones han participado medios impresos como Milenio, El Universal, El Financiero, El Economista, así como diversas emisiones de radio y de televisión, además de los troles y bots en las redes sociales. Yo quisiera recalcar que en sí mismo no se trata de criticar o de evitar que gobierne, que desde luego lo van a intentar, pero en este caso de lo que estamos hablando de manera concreta, tiene un trasfondo muy específico, que es el proceso electoral intermedio dentro de 3 años, en el 2021, en que estarán en juego las curules, las diputaciones del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante? La importancia radica en que unos y otros lucharán por tener la mayoría, no solo una mayoría simple, sino una mayoría calificada. Tanto los López Obradoristas como los opositores pues estarán tratando de obtener la mayoría y rehacer o deshacer o impedir, de acuerdo a sus propias inclinaciones partidarias e ideológicas, el trabajo de uno o de otro. Les decía, desde ahora están trabajando con fines de evitar que en el 2021 López Obrador y Morena puedan alcanzar la mayoría calificada que les permitiría realizar las reformas constitucionales que estos 3 años no van a poder hacer y que les permitirían tener mayores logros en favor de los mexicanos. Desde luego, López Obrador o su equipo están en continuo riesgo de cometer algún error, y cada vez que eso suceda, la confianza se desmoronará y el gobierno de la honestidad valiente recibirá de la ciudadanía un enorme castigo, sobre todo tomando en cuenta que todos los medios que se sientan agraviados por la disminución de sus ingresos vía la publicidad oficial, en las cuales el señor Enrique Peña Nieto invirtió, les recuerdo, 60,000 millones de pesos, es decir, a razón de 10,000 millones de pesos cada año durante su sexenio.
En fin, obviamente esto lo van a tomar permanentemente en cuenta los medios de comunicación tradicionales para, entre comillas, vengarse y echarle en cara cualquier error que cometan. De eso se trata de alguna manera, aunque de mala manera, que los partidos de oposición pues traten de capitalizar los errores de quienes gobiernan, pero de lo que no se debe hacer es manipular la información, como los que hemos mencionado, de acciones, de casos menores, sin importancia mayor, para magnificarlos, para tratar de revertir precisamente la confianza de los ciudadanos en el gobierno electo. Eso es mi comentario por el día de hoy. Yo les agradezco su atención y les recuerdo que estamos en redes sociales como Total Sapiens, tanto en Facebook como en YouTube, y en Twitter como @sapienstotal. Yo les agradezco su confianza nuevamente y les invito a que visiten nuestra página www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.